Saludo, profesora. Voy a iniciar con el punto número 1, que trata sobre la sinonimía, antonimía y polisemía, que son relacionados semimáticamente en el español. Los sinónimos son palabras con significados iguales o parecidos. Por ejemplo, feliz o contento. Los antónimos son opuestos. Ejemplo, la luz, oscuridad. Y la polisemía ocurre cuando una palabra tiene varios significados relacionados entre sí. Por ejemplo, el banco de sentarse o la entidad financiera. Vamos a describir detalladamente cada uno de estos conceptos y explicar algunos ejemplos. Las sinonimías son términos diferentes que comparten un significado similar, permitiendo intercambiar sin cambiar el sentido del texto. Ejemplo, una casa le podemos llamar vivienda. A algo rápido se le llama veloz. Iniciar algo, empezar. En cambio, la antonomía es lo contrario. Palabras que expresan significados contrarios entre sí. Alto, bajo. Frío, caliente. Comprar, vender. Y la polisemía, un único término o palabras que poseen múltiples aceptaciones, relacionándose por su origen o contexto. Por ejemplo, banco, asiento o dinero, un cabo o accidente geográfico, un cargo militar, un ratón, un animal o un dispositivo. Gracias, eso es todo. Que continúa mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Carmen Contreras, estudiante de primer año de Derecho, sección 2. Bueno, a mí me tocó exponer el punto 2, que se trata de la homonimia y vocablos homógrafos y homófonos. Bueno, la homonimia es la relación entre dos o más palabras que, teniendo distintos orígenes y significados, poseen la misma forma, ya sea por escribirse igual y pronunciarse igual, o escribirse diferente y pronunciarse igual. ¿Cómo así? Bueno, ejemplo, en este caso tenemos las palabras homógrafas, que son las que se escriben igual y se pronuncian igual, pero obvio tienen significado diferente. Y las palabras homófonas, que se escriben diferente y se pronuncian igual y obvio tienen significados diferentes. Y bueno, ejemplo de las palabras homógrafas, vamos a dar un ejemplo. La palabra lima, tenemos lima, que es una fruta. Tenemos Lima, que es una capital en Perú, en el país de Perú, y tenemos Lima de herramientas. Esa es una palabra, esos son unos ejemplos de las palabras homógrafas, porque ya se pronuncia igual, se escribe igual, pero tienen diferentes significados. Y bueno, en cuanto a las palabras homófonas, que se escriben diferente y se pronuncian igual, pero tienen significado diferente, tenemos la palabra, ejemplo, tubo, que es de tubo de cilindro, que se escribe tubo con B larga, y tubo del verbo tener, que se escribe con B corta. Tenemos la otra palabra, es bienes, bienes de riquezas y bienes del verbo venir. El bienes de riquezas se escribe con B alta y verbo de venir se escribe con B corta. Y en cuanto a coser, la palabra coser, está la palabra coser con S, que es de coser con hilo, y la palabra de coser, que es de cocinar, de cuando cocinamos, y bueno, algo se cambia. De eso, o sea, esta es la diferencia. Se escriben diferentes, se pronuncia igual, pero tienen diferente significado. Y bueno, esto es todo la explicación de mi punto. Espero que todos se encuentren bien y bueno, y le doy entrada al siguiente punto. Hola, mi nombre es Betty Udina y les voy a hablar sobre los prefijos y los sufijos. Los prefijos suelen cambiar el sentido sin alterar la categoría gramatical. Se utilizan antes de la raíz
palabra inmoralidad. In es el prefijo, moral es la raíz y da es el sufijo, inmoralidad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ninosca Cedeño. Soy estudiante del primer año de Derecho. Hoy les vengo a hablar acerca del vocabulario contextual. Tenemos que con el vocabulario contextual podemos deducir el significado exacto de una palabra, basándonos en las oraciones, en las frases o en el entorno textual que la rodea. Es importante, ya que este nos ayuda a mejorar nuestra comprensión lectora. Tenemos que el vocabulario contextual es fundamental para comprender que una misma palabra puede variar su significado dependiendo del contexto en el que éste se encuentre. Buenas noches. Espero que hayan comprendido. Muchísimas gracias. Saludo, profesora y compañero. Mi nombre es Luisa Lozada, estudiante del primer año de Derecho de la sección número 2. El tema es la comprensión lectora. Es la capacidad de interpretar, analizar y construir el significado global de un texto, yendo más allá de la simple decodificación de palabras. Involucra habilidades cognitivas como la inferencia, la síntesis y la relación de ideas, permitiendo que el lector reflexione y evalúe la información. Aspecto clave de la comprensión lectora. 1. Definición. Es la capacidad para entender y evaluar, reflexionar sobre un texto escrito. 2. Proceso activo. Requiere que el lector relacione lo que lee con sus propios conocimientos y experiencia. 3. Diferencia con leer es decodificar palabras, mientras que comprender es captar el significado de la intención del autor y el contexto. Niveles. Literar datos explícitos. Inferencia deducida, lo no dicho y crítico, evaluación y opinión. Estrategia. Lectura activa es subrayar, realizar preguntas, resumir y buscar el significado de palabras desconocidas. Leer implica asimilar las ideas del texto para aprender, comunicarse y formar el propio pensamiento, facilitando desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de aplicar lo aprendido en nuevas situaciones presentadas. Porque a veces podemos leer pero no entender lo que estamos leyendo. Muchas gracias, esto es todo, los dejo con mi compañera. Con los buenos días, que le habla Julio César Grinzones Barrio, estudiante de primer año de Derecho. En este momento quiero hablarle un poco de lo que son las experiencias lectoras. La experiencia lectora es un proceso complejo, muy dinámico, de construcción de símbolos y significados que alimentan y convergen con el lector y el texto, que transforma la lectura en un acto inmerso de placer personal, descubriendo empatía, implicando la conexión emocional una vez más con el placer. Es un derecho, podemos decir que es un derecho. Las experiencias lectoras son un derecho cultural que permite a las personas tener amplio conocimiento en la vida secular, en la vida particular, en la vida personal, siendo un fenómeno, es un fenómeno complejo que va más allá. Oiga, es complejo porque va más allá de una simple decodificación de símbolos, de signos, símbolos, de letras. Podemos decir que es un proceso de dinámica, de construcción en lo personal para desarrollar al individuo, a la persona,
en lo que lee, en lo que está escrito, en lo que se sumerge. Puedo decir que es algo que va más allá de lo que es real, porque cuando nosotros tenemos experiencias de lecturas, en este caso de lectoras, nosotros nos sumergimos y vamos más allá de nuestra propia imaginación. De hecho, la imaginación se desarrolla en la experiencia lectora para así después analizar en lo que es lógico y dar como tal un resultado positivo en nuestra vida, en lo personal, en nuestros caracteres de lo que hemos leído. Hola, mi nombre es José Márquez. Vengo a hablar del punto 8, las diferencias entre lectura por estudio y lectura por placer. Bueno, primero, lectura por estudio. La lectura por estudio es un proceso analítico, activo. Activo significa que forzas el cerebro, lo activas, lo obligas a grabar, memorizar, analizar. Es un proceso activo. Su finalidad es aprendizaje, adquirir conocimiento. Esa es la finalidad de la lectura por estudio. A diferencia de la lectura por placer, que no es un proceso activo. Al contrario, ya la lectura por placer es al contrario del proceso activo, es lectura para relajación, para disfrute, para goce, donde el lector elige el tema a su gusto, está destinado para pasar el rato solamente. El objetivo de la lectura por estudio es adquirir conocimiento y procesar ideas complejas. El objetivo de lectura por placer es el entretenimiento, goce, solamente eso. Aunque las dos maneras inducen al cerebro a mejorar, ¿sí? A recrear imágenes, a usar la imaginación, son diferentes, ¿sí? Porque una relaja el cerebro, lo libra del estrés, mientras que la otra lo forza a adquirir conocimientos. Voy con el punto 9, que trata sobre técnicas de la comprensión. Esto no es otra cosa que técnicas, métodos que se usan para comprender los textos. ¿Sí? Son técnicas activas y técnicas procedimentales. Activas, como se habló en el punto 8, que son técnicas que mantienen el cerebro activo, y procedimentales, que ya es cuando se usa la parte intelectual, no se usa lo que es la imaginación como tal. O sea, sí se usa la imaginación, pero no, o sea, más que todo la parte del intelecto, análisis. Se puede reducir en tres etapas, que es la visualización, lo que es hacer preguntas y conclusión, ¿sí? Hacer resumen. Visualización es cuando usted, el lector, empieza a imaginar a hacer imágenes de lo que está leyendo, y ahí el texto se ve que lo está reteniendo, empieza a hacer efectos en su mente, hace resumen, es que él ya lo graba y hace un resumen, ¿sí? De lo que más le interesa. Y para dominar el texto es hacer preguntas, que es cuestionar lo que está en el texto.
Estas son las tres metodologías, hay más, pero las tres que les voy a exponer en el punto 9. ¿Sí? Bueno, me despido, fue un placer, gracias. Soy Marco. Buenas tardes, mi nombre es Marbella Ruiz. Yo les voy a hablar sobre el proceso de decodificación. El proceso de decodificación en la lectura es la capacidad que tenemos de transformar letras en sonidos para alcanzar el reconocimiento de las palabras y de esta manera lograr que el cerebro procese el lenguaje escrito. En este mismo orden de ideas podemos mencionar que el resumen busca acortar el contenido original de un tema, manteniendo la idea del autor, mientras que una síntesis requiere de una interpretación personal. En conjunto, estos conceptos nos muestran cómo debemos procesar, organizar y abreviar un lenguaje escrito para convertirlo en conocimiento estructurado. Esta es toda nuestra exposición. Muchas gracias.